Bienvenidos amigos a Línea Entre Dos, la final. Se puso candela, mi estimado Kile. 2-1, esos tres primeros partidos. Casualmente Henry Lavarría nos mencionaban, dame un resumen de lo que pasó en la serie. Ya vamos para allá, Henry. Aquí les trae que les habla Tony Cruz con las incidencias de esta final. Los dos primeros partidos en Puerto La Cruz los gana el visitante. El partido de ayer los gana el visitante. Tendremos una serie como la de Houston, Texas, hace 3 años en Grandes Ligas, que no hubo equipo que ganara en su casa. El juego 4 para mí puede marcar una tendencia en esta serie, porque no es lo mismo que Magallanes le ponga coto a Caribes y ponga la serie a ley de 1, que pueda definirlo todavía en Valencia, a que Caribes iguale la serie y eso obligue a regresar a Puerto La Cruz, aunque por justamente lo que está diciendo Tony, la localía hasta ahora no ha pesado en esta serie. Pero bueno, ya lo descubriremos en el camino. Lo que sí vamos a aprovechar de hablar, de ir escudriñando de lo que ha ido dejando esta serie, que comienza por algunas decisiones, ¿no? Una serie que no ha arrancado sin polémica, porque, discúlpeme, todavía estoy un poco afectado de la garganta, ya no tan engripado, pero todavía, ¿sabes? La garganta se tarda en curar, en recuperarse. Entonces, pasamos por el detalle de Adrián Almeida. Hubo polémica con Adrián Almeida por un space de X, de Twitter, como quieran llamarlo. Incluso tengo guardado ese post donde sacaron el extracto de una declaración de José Marcos Torres donde decía que él estaba en capacidad de lanzar. Hubo ciertas reticencias en que si estaba sano o no estaba sano, y a fin de cuentas hubo humo blanco, que incluso la gerencia de Caribes reconoció que habían hecho evaluaciones otros médicos para constatar y que realmente José Marcos Torres no estaba en capacidad de poder lanzar, y por eso autorizaron a la selección de Adrián Almeida. O sea, se manifestaron conformes con ese movimiento. Hubo gente que apeló y dijo, no, pero es que ¿por qué lo toman de la lista de los que están quedando al round robin y no de la lista original que tenía que ser para poder sustituirlo? Y tú tienes un punto bueno con eso. Sí, nosotros estuvimos repasando la redacción. Ojo, a mí no me gustan mucho las condiciones de campeonato, pero como dicen por ahí, es lo que hay y en base a eso tienes que definirte, tienes que acatarlo. La redacción textual de las condiciones de campeonato habla de las listas en plural. No dice la lista. Si hubiese dicho la lista, sería de la lista que va de la temporada regular al round robin. Al hablar de las listas, se supone que hay por lo menos una segunda lista, que en este caso es la lista de los equipos que quedan eliminados en el round robin, en la cual cita el media. Entonces, de acuerdo a ese texto, repito, y no necesariamente tiene que gustarme lo que dice ahí, pero es lo que dice ahí, entonces hay más de una lista y el media está en la segunda, entonces puede ser seleccionable. Ahora, lo de Torres es así como cuando tú vas a la lomita y le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y viene el árbitro detrás de ti. Dice, bueno, ahí más o menos. Ah, pero no te dolía el brazo. ¿Estás seguro que no te dolía el brazo? O sea, si Torres dice que está bien para lanzar, yo le creo más al personal que al médico. Porque el estudio médico, que yo no estoy desavalando la opinión del médico, pero el pelotero más que nadie debe saber si está o no apto para ejecutar su trabajo. Lo cierto es que terminaron llegando a un acuerdo. ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? O si realmente... no sé si será esa índole. Lo cierto es, la realidad lo que dice es que Caribe se expresó y justamente dijo que para la próxima convención va a llegar como punto, o sea, que se lleve luz a esas zonas grises que todavía hay en las condiciones. Y bueno, esto es perfectible y se trata de eso, ¿no? De ir llevando lo mejor. Yo creo que también deben revisar la cantidad de peloteros, vista la realidad que estamos viviendo, que ya no se corresponde a hace 20 años cuando comenzó esto de los refuerzos y las sustituciones, y creo que es necesario que el rango sea un poco más amplio. Ahora, hay varios detalles interesantes. Ampliar ese rango, yo colocaría dos refuerzos, dos sustituciones, saca un pelotero de tu nómina para agregar 2, no 1, y acotar, por ejemplo, en caso de fuera de lo normal, el caso de Gross, la situación del país, la caída del régimen. Y Diel Johnson. Y Diel Johnson decidieron irse.
Entonces, eso obviamente no está contemplado en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es una situación excepcional. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Reunirse o dejar una ventana para reunirse, tomar una decisión sobre aspectos que no están considerados dentro, digamos, lo más cotidiano que es el béisbol. Obviamente, si un pelotero se va por condiciones normales con un país que está funcionando perfectamente, la confederación dice, mira, este tipo está suspendido porque abandonó su equipo, porque eso ha pasado en otro momento. Ahora, tú no le puedes culpar ni a Johnson ni a Groth por irse del país ante la situación de este escenario político. Entonces, eso no está en ninguna parte, pero son perjudicados los equipos a los cuales se les causa esa deserción. Y en aras de la competitividad, yo creo que ha debido privar el espíritu de vamos a permitirles a esto que consigan piezas que los puedan solventar. Pero la realidad no fue así. Y es entendible que haya un foco de fanáticos, siendo Caribe uno de los equipos que se vio perjudicado, que ante esta situación se diga, bueno, a ellos sí, a nosotros no. El calor y el fervor es así, las circunstancias que tal vez no queden claras, porque quedan en esos grises de un reglamento que sigue en ese proceso de mejoramiento, es lo que lleva a esta circunstancia. Entonces, bueno, en el marco de todo esto, yo aprovecho a Tony Cruz. Tony Cruz está haciendo un gran esfuerzo porque viene a hacer un programa donde prácticamente estuvo 2 horas solo. Hablando y hablando y hablando. Sí, ni el náufrago con Wilson habló tanto. Pero vamos a empezar a escudriñar, vamos a meternos de lleno en esa final y vamos a comenzar por una decisión que hasta el momento, o sea, que en el punto no fue tan trascendente como pudo haber parecido, pero la decisión no solamente de tomar a Ronnie Williams, sino para ponerlo a abrir. Sí, yo te diría, como dicen por ahí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Eso lo decía un político en los 80, 90. Yo creo que es cierto, ¿no? Es una ambigüedad, pero te deja así como, ¿qué quiso decir? A mí Ronnie Williams yo no lo hubiera tomado como refuerzo, mucho menos como tu sustitución a esta altura del torneo, tu única sustitución a esta altura del torneo. Y lo otro es que Williams fracasó en los escenarios más recientes donde él fue abridor. Entonces voy a tomar un relevista que no sé cuál va a ser el rol y lo explotan en el primer juego, pero también lo explotan en el segundo partido. Uno como abridor y otro como relevista. Entonces no sé. No hay una garantía de que este coche te va a funcionar. Pero es que Williams, la segunda parte de la temporada, venía cayéndose a pedazos. Ya lo habíamos conversado previo al inicio de la final, que Ronnie Williams tuvo problemas con Cardenales de Lara, que fue un pitcher que probablemente ya el cansancio le había afectado en ese desempeño. Y además tú lo vas a traer para lanzar como abridor. Entonces cuando sale José Suárez te lanza un juegazo que en cierta forma reivindicativo, ¿no? Porque Suárez no había podido dar, ese es el Suárez que uno esperaría ver lanzando la pelota venezolana. En el interín de esto hay situaciones donde su futuro está en juego. Porque en grandes ligas, porque Atlanta lo había colocado en waivers, lo tomaron los Orioles y los Orioles también terminan colocándolo en waivers. Y creo que en definitiva lo vuelve a tomar Atlanta, pero para llevarlo a ligas menores. Sí. Algo así está ocurriendo en el panorama y evidentemente, bueno, en medio de esa circunstancia, esa situación personal de Suárez, y bueno, logra José Suárez en un momento donde realmente lo necesitaba como al aire el Magallanes y da un paso al frente y logra contener una ofensiva de Caribe en las primeras de cambio de ese juego de pelota, que bueno, eso fue como hora 20 minutos en los dos primeros innings. Sí, enorme, o sea, altísimo. Eso parecía como la pelea, vamos a hacer una analogía, la pelea, para mí el mejor primer round de boxeo que yo he visto es el de aquella pelea entre Marvin Hagler y Tommy Hearns. Tommy Hearns, también. Que fue electrizante. Sí. Estos arrancaron intercambiándose trancazos y no, bueno, esto va a ser corte de fútbol americano. Pero llegó a poner orden José Suárez y marcó una diferencia en ese juego de pelota. Caribes no consiguió un brazo que detuviese la ofensiva de Magallanes, además de no jugar bien al campo, y creo que... Y no correr bien la base, ¿no? Que condicionó mucho en ese inicio, lo que terminan siendo en buena medida un parte de agua para mí, fue el batazo que
Diego Infante no mide bien. Diego Infante es un tipo 1,90 m. Y la bola lo termina sobrando hasta como por 1,5 m más, que es donde Magallanes termina en ese episodio abriendo el juego de pelota a su favor. Sí, primero empezamos diciendo que el primer juego lo gana Magallanes 12-4, con un rally de 3 carreras en el primero. Caribes hace 3 en el cierre de ese episodio contra Ronnie Williams, y es ahí donde arranca el trabajo monticular de José Suárez, que fue espectacular. Suárez al final lanzó 4 episodios con 5 hits, pero no le hicieron carrera, ponchando a 8 de los 17 que encaró. Y eso es lo que permite que Magallanes tome el control del partido. Magallanes hace 3 en el inicio del segundo y hace una más en el tercero, de manera que ya el juego estaba 7-3. Y ahí casi que se produce la brecha. Y después Magallanes hace 3 en el sexto, y Caribes responde con una. Entonces, lo que te quiero decir es que, de alguna manera, Magallanes ese día fue el batazo productivo. Cuando tú no juegas bien a la pelota, por ejemplo, cuando tú quieres jugar contra un rival que está a tu mismo nivel, haciendo la analogía de Hagler y Hearns, cuando está a tu mismo nivel, que tú sabes que tú lo puedes tumbar, pero que él también te puede tumbar a ti, tú tienes que hacer bien las cosas. Tienes que jugar buena defensa, tienes que correr bien las bases. Y Caribes en los primeros innings corrió horrible. Le hicieron 2 outs en el plato, pero por 4 o 5 metros. O sea, que el corredor estaba como a 3 o 4 pasos del home plate, y que él tenía la pelota esperando. O sea, corren tan malo, te matan rally, te matan situaciones. Y en un juego que prometía ser de batazo, al final se dieron 29 indiscutibles entre los dos, 16 y 13. No llegó a esa instancia porque el Caribe casi que hizo lo imposible por cortar sus propios rallies. Y uno se está convirtiendo hasta los momentos, en uno de los protagonistas, ¿no? Figura hasta el momento. En ese primer juego, Tucupita Marcano recibe un bolazo en el codo, pero de los recios. A mí me llamó mucho la atención, y creo que el batazo donde él termina quedándose en tercera, él no anota por la locomoción. Él llevaba el brazo completamente recto, iba braceando como el otro. Entonces eso, para la locomoción del movimiento de la carrera, eso entorpece. Pero, o sea, que muestra de gallardía. Caribe se termina quedando en ese juego de pelota. Ellos comenzaron con Emilio Vargas, y Vargas no pudo. Después fue Cristian Hernández el que recibió algo de castigo, y en adelante hasta Pantoja, ¿no? Que fue el que le hicieron las otras 3. Sí, señor. Bueno, ya ahí el juego estaba decantado para... Y nuestro amigo José Ramírez, que yo no sé qué vieron los Caribes en él. Cuando vino con la Guaira, lo mataron a batazo. Cuando vino con el Caracas, lo mataron a batazo. Sin embargo, cuando vino con Magallanes, también lo mataron a batazo. Entonces, son 3 organizaciones previas a que Caribe lo traiga. Y bueno, este viene para acá, un inning, y le hicieron 2 rayitas. Por eso es que te digo, yo creo que es necesario ampliar esos espacios. Porque cuando tú estés en la necesidad, en la urgencia, en la emergencia de tener que confiar en J.C. Ramírez, hermano, ya eso es un acto de desesperación mayúscula. Entonces, si tuviésemos mayor cantidad de plazas para retener los brazos de calidad que están quedando fuera, tanto en el round robin como para la serie final, lo que vamos a hacer es engalanar nuestro propio espectáculo. Claro. Entonces, bueno, creo que vamos a hacer una pausa. Creo que es momento de hacer una bisagra para después enfocarnos en el juego, porque el juego fue otra historia completamente distinta, ¿no? Esta serie va mostrando matices. El juego 1 fue una historia. El juego 2 fue otra totalmente distinta, y el juego 3 fue una mixtura de los 2 primeros juegos. Así que nosotros vamos a la pausa en esta línea entre dos. Tony Cruz, Aquiles Estrada, y regresamos en breve. Proseguimos esta línea entre dos con la serie final del béisbol venezolano. Llegó el momento del juego 2. Ahora échame ese cuento, Tony Cruz. Mira, yo creo que a Salazar, que fue el abridor, Eduardo Salazar, lo sorprendió tanto como a mí, que Tucupita pudiera hacer swing. No sé si te recuerdas en ese momento. Estamos hablando del bolazo. Sí. Primero, cuando le daba bolazo, parecía que salía del juego el día anterior. Y después, cuando iba corriendo con el brazo estirado así, y lo hacía con el izquierdo. Los 2 primeros swings que hace Tucupita en ese turno, hace swing y como que le duele el brazo. Vuelve a hacer swing y como que le duele el brazo. Y Salazar pensó, no puede agarrarse bate, yo voy a venir por ahí. Le vino por ahí, le dio un jonrón de 3 carreras, que fue lo único que permitió en ese instante, ¿no? El pitcher de Caribe, pero en su buena fe,
Yo lo que creo es que él pensó que Tucupita no estaba, y Tucupita sigue sin estar, porque está con un protector, con Kinesotei, dormido el brazo, a donde le ponen anestesia local, hielo para recuperarse. O sea, el tipo estaba jugando, pero al límite. Pero en ese momento yo creo que el tipo pensó, no, con una recta por ahí no me va a sacar lo alto. Mira, hay dos en esta liga que debería instituirse como delito, darle un bolazo. Y que llevan algunos cuantos pelotazos en la campaña que llevaron. ¿Uno es Tucupita? Uno es Tucupita y el otro es Carlos Toxi. Oye, si tan flaquito. Ahí no hay para aguantar pelotazos, señores. Eso no se vale. Entonces, por eso decía, Tucupita se ha convertido en buena medida en un personaje que se está haciendo presente, ¿no? Que está marcando su presencia en esta serie por ese batazo tan importante, porque fue un hecho aislado en ese juego, pero lo suficiente para que eso significara la victoria para los Navegantes del Magallanes. Tuvo mucho movimiento en base el equipo de Caribes, sí, pero no tuvo la capacidad de conseguir ese batazo oportuno. No, hasta ese momento no habían estado apareciendo ni los Hernán Pérez, ni los Balbino Fuenmayor para dar los batazos en los momentos donde sí se presentaron situaciones, pero las conexiones no llegaron. Sí, bueno, de hecho Hernán pegó 2 hits en ese partido. Él y Herli fueron los únicos que duplicaron. Caribes dio 8 hits, pero Magallanes tan solo dio 5. ¿Y cuántos todos fueron contra Salazar? De ahí en adelante el cuerpo monticular de Caribe metió puro cero, metió 5-0 de manera consecutiva. El juego se mantuvo ahí pequeñito, 3-1 hasta el final, donde nuevamente fue el relevo de Magallanes de Almeida, que lanzó 100 espectaculares, ponchando inclusive a Balbino con la del empate en circulación. Después vino Félix Cepeda, que sacó 2 outs, y Felipe Rivero Vázquez, que lanzó otra vez como uno espera que lance con más frecuencia, ¿no? Primero, la salida de Ricardo Sánchez, que hay que destacarla, rebotando, porque su última salida en el round robin había sido para el olvido. Sí. O sea, realmente explotado, y regresó, y por allí hay sus cherchas en las redes sociales, porque por ahí alguien salió a decir, mire, ¿qué le pasó a Escobar? Y resulta que el Magallanes volteó el juego y se ha tenido que calar un chalequeo, personaje reconocido, Kelvin Escobar. Total, qué bueno. Entre esas cherchas y esas cosas, ves que algunos en redes sociales le ponen, bueno, no, Randy Johnson Almeida, y empiezan esa clase de juego, y bueno, mientras todo se mantenga en lo deportivo, sí, no, en el chalequeo, ¿no? Sabroso y popular. Pero bueno, confirmando ese gran año que ha tenido, que ha sido una de esas bases importantes para el Magallanes, y es absolutamente lógico y comprensible que no abran la serie con Ricardo Sánchez. Tú lo tienes para el juego 2 y por cómo está estructurada la serie, lo tienes para un hipotético juego 6. Sí, es correcto. Entonces, por eso la duda es si José Suárez te salió y te pudo hacer el trabajo, la presentación que hizo en el juego 1, ¿por qué no fue José Suárez esa escogencia para iniciar ese juego? Y no un invento, un experimento como el de Ronnie Williams. Bueno, eso solo lo sabe Federico Rojas, Jair Molina y la gente que está alrededor. No es que yo pretendo decir que sé más que ellos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, así como nosotros, tenemos ese interrogante y nos gustaría conocer cuál fue el criterio que privó. Pero lo cierto es que en ese juego de pelota, por eso decíamos, 2 realidades distintas, porque, bueno, Caribe siguió sin poder producir carreras, tan solo anotó una sola carrera, pero el Magallanes, más allá del batazo que conectó Tucupita, no hizo nada obviamente. Entonces, realmente estamos viendo a 2 equipos que son muy parejos, que no es uno especialmente más fuerte o más dominante que el otro. O sea, realmente son fuerzas muy parejas que por pequeños detalles se va el filón para un lado o para el otro. Llega el momento entonces, un poco extraño, el llevar el juego 3 para realizarlo el día siguiente, para entonces hacer una pausa entre el juego 3 y 4. Hoy estamos grabando esto viernes 30 de enero a las 12:47 del mediodía. Hoy no hay jornada a disputarse, no hay actividad, se retoma la final mañana. Lo cierto es que ayer
Llegan a Valencia, a Casa Plena, los escuchaba hoy en Baseball Center, la mejor entrada del año en Valencia. Los escuchados o no, mucha gente. Bueno, porque en ese momento te acompañó por un ratico de Roja. Sí. Tony Cruz es un fenómeno. Él hace un programa de radio con los amigos invisibles. Ya hay que mandarle a abordar una pijama, un cocolizo con el nombre de las pantuflas a Carlito Feo y a Giner García, que no se pueden despertar temprano. Pues eso es al revés, ¿no? Cuando uno se pone viejo, no se despierta más temprano. Debería. Se están rejuveneciendo. Sí. No, en ese trío, Dorian Gray eres tú. Mis reales están contigo, no con ellos. Carlos me escribió y me dijo después que se le habían pegado las sábanas porque el viaje de Puerto La Cruz a Valencia fue rudo. De hecho, inclusive me tiraron un chisme que tengo que constatarlo, que Venevisión llegó a Valencia, rodando de Puerto La Cruz. Me consta porque Gina me echó un mensaje y durante gran parte del programa estuvimos conversando, no el de hoy sino el de ayer, pero cuando llegaron a Puerto La Cruz no tenían móvil. Y tuvieron que devolverse para Caracas para hacerlo por estudio. Ojo, que eso es chisme, pero el chisme me pareció tan espectacular. Solo que llegas a transmitir. ¿Y qué pasó? No, es que la móvil usted no está aquí, tiene que devolverse. Después de haber rodado casi 7 horas de Puerto La Cruz a Valencia. Wow, a mí también me pareció insólito. Y logística. Sí. Y ahí sí puedo hablar con propiedad en el caso. Pero bueno, no creo que no nos compete a nosotros. No, por eso es que ese chisme hay que preguntarlo. A mí no me gusta, pero cómo me entretiene. Pero bueno, eso es falta de asesoría. Eso es falta de asesoría, yo siempre lo digo. La asesoría es sumamente importante. Si usted quiere vender productos digitales, Whiteweb para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales incluso de Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en whiteweb.com y síguenos en Instagram como @whiteweb. Bueno, dime algo, Tony Cruz. Juego 3. ¿Vamos a seguir o vamos a hacer una pausa entre juego 2 y juego 3? No, todavía podemos seguir. ¿Podemos seguir? Ok, entonces no podemos seguir. Juego 3. Juego 3 es distintísimo. Me refiero a la primera parte de picheo, 3 episodios donde funcionaron bien los lanzadores abridores. Manuel de Jesús tiene contrato en Corea los últimos 2 años y que va a durar para allá en esta campaña, contra un Nahuel Paulino que, si bien lo había hecho muy bien en la campaña, llegó tarde, llegó para el round robin, no tiene el mismo cartel. Me refiero a que de Jesús picha en una liga como la coreana, que es buena, y fue a Grande Liga con Miami. Y fue un pelotero que, por ejemplo, con Boston, su organización que lo firmó, llegó hasta AAA, o sea que tiene cierto nivel. Paulino llegó hasta clase A fuerte, creo. Fue lo más que llegó y al poco tiempo Toronto lo despachó, lo dejó libre. Ha tenido que refugiarse en la American Association y en Nicaragua este año. O sea que, obviamente, si comparamos el nivel, es mucho más alto el de Venezuela. Esas cosas locas que tiene nuestra pelota. Sí, es correcto. Pero muchas veces eso en el béisbol no pasa. De repente te sale un roquisito y te termina ganando y tú tienes un Grande Liga al otro lado. Caso de Suárez, por ejemplo, con Magallanes, que este año su actuación ha sido por debajo del nivel. Pero se trezaron a un duelo importante. Al final, Paulino 3 1/3, 4 indiscutibles, 3 carreras. De Jesús 4 1/3, 4 y 2 carreras. Y esa situación en la cual el conjunto de los navegantes se va adelante con el 3-0. También rapidito en el partido, ¿no? La cuarta entrada. Pero viene la reacción de Caribe, donde un inning donde Magallanes no juega bien a la defensa, pero, como dicen por ahí, deja la brecha libre, un batazo que termina metiéndose en la luz. Ojo, un rolling de bote alto. Pelota pica y bota, y cuando va hacia arriba, la luz de trajón de José Bernardo Pérez te encandila, y pierde la pelota Tobar, y ojo, eso no lo he dicho Tobar, fueron dicho, 10 o 12 peloteros, entre ellos, por supuesto, a Donis García, quien nos dijo, fue primero en notarnos que esa situación era de esa manera. O sea, te deja completamente cegado la luz del trajejón. Entonces, ante esa situación, termina cometiendo un error Wilfredo Tobar, y después hay un rolling por el montículo que debía el pitcher y llega tarde para hacer la jugada. O sea, le quita toda la fuerza del batazo. Ese inning lo deja vivo cuadrado y terminan haciendo
2 rayitas más. Pero lo que te quiero decir que esos 2 contextos hacen que el inning sea de 6 carreras. O sea, un rolling que ha debido ser posiblemente el último out, que es el inning vivo, y que después permite la otra situación. Pero como dicen por ahí, el béisbol está lleno de imponderables. Sí. Porque si tú dejas que el rolling pase normal, el rolling de frente a segunda, lo desvía, le quita fuerza y es infeliz. ¿Y cómo le quitas todo el instinto del momento, en la adrenalina al pitcher de que no lo haga? No lo puede hacer, no lo puede hacer. Salvo que tú estés 100% seguro de que el tipo está ahí y tú cuando está, de repente el tipo se movió para allá o para acá y no sabes si está, y es lo que tú dices, es una reacción. Ante la reacción es imposible hacer nada. Aunque ahora yo te diría... porque se ha visto mucho en nuestra pelota, las formaciones especiales que te permite la nueva condición. Entonces hay momentos de esos que son batazos que van por todo el medio, pero tú tienes al segunda base al lado de la rodilla. Lo cual en condiciones normales facilitaría las circunstancias para que pudieran hacer ese out. Pero hay momentos donde, bueno, el instinto puede más que esa razón, ¿no? Pero igual, estamos hablando de un juego de pelota donde la primera parte hubo predominio del picheo, que hasta ese cuarto episodio fue que se concatenaron una cantidad de innings para Magallanes sin poder hacer carrera, después de haber bateado de forma tórrida en el primer juego. Sí. Y por el lado de Caribes, bueno, tanto va el agua al cántaro hasta que lo rompe, que el equipo de Caribes tiene también la irrupción y ese quinto episodio de 6 carreras con el condicionante de lo que tú estás hablando, pero también con esos batazos que pudieron aprovechar las circunstancias que se presentó. Habían tenido mucho movimiento en base en los 2 primeros juegos, pero le faltó el batazo clave. Y en esta oportunidad lo da Hernán Pérez, quien da su primer gol acerca de esta final. De hecho, Hernán había bateado en el juego 2, batió, pero tal vez sin escenario de remolcar. Aquí da el batazo grande, pues, de luchar el rally de las últimas carreras de 6. Ahora bien, en ese episodio, la selección de lanzadores, ¿a ti te gustó? Tú dices, en el inning donde hace el rally de Caribes, Suárez detrás de Manuel Jesús. No sé, porque la lógica te hacía pensar en 2 detalles. Uno, que le ha hecho daño a los zurdos a Caribe. Y Magallanes tiene un picheo extraño. No tiene zurdos en el bullpen, pero tiene todos los zurdos en los abridores. Sánchez, Manuel, Joan Méndez. Bueno, el único zurdo que tiene el bullpen es Felipe Vázquez. Sí, es el único zurdo del bullpen, a eso me refiero. Pero dentro del cuerpo abridor tiene mucho. Y hasta ese momento parecía, y yo creo que los tiros deben ir por ahí, que los zurdos le estaban haciendo daño. En vez de traer a los que siempre trae, que son Reyes, Tobalín, Félix Cepeda y demás, que son los derechos confiables del medio de tu partido, trae al zurdo y al zurdo lo terminan castigando. No le hicieron sino dar línea en ese momento a José Suárez. Pero el zurdo había lanzado en el juego 1. Por eso. Tenía básicamente un día de descanso y un viaje de por medio. Sí, entonces quizás era esa la mejor elección que tenía para el momento. Bueno, lo juzgaron así y evidentemente no les resultó, pues. De sus razones, su argumento tendría lo que plantea Tony, pero definitivamente no fue lo óptimo. Después viene Jesús Reyes y logra calmar en cierta forma, aunque todavía recibe un batazo que produce carrera. Sí. Pero de ahí en adelante consiguieron la manera de como contener en cierta forma. Pero Reyes tuvo mala fortuna porque ha debido producirse un out y deja el inning vivo y terminan haciéndole una con 3 indiscutibles. Uno medio cuestionable, uno lo vi más error que pero te digo, deja esa situación, deja el inning vivo y eso termina costándote una carrera. Pero Magallanes no pierde el partido ahí. Magallanes pierde el partido posiblemente en el 9º. Recordemos que en el 7º y en el 9º hay jonrones de Leandro Cedeño para acercarte, ¿no? Estaba ganando Caribe en ese momento 9-3 y hace 2 Magallanes con los primeros jonrones de Cedeño del 7º. Y en el 9º lo abre de Tobar con hit y el siguiente bateador, que es Eliezer Alfonso, una línea suavecita por segunda. Y Tobar estaba a mitad de camino. Entonces, obviamente, yo estaba por televisión. Muchas veces la televisión no me muestra cuánto terreno tomó y por qué tomó ese terreno. Si había jugado, si había salido jugada de bateo y corrido. Que no creo, porque perdían por 4 en ese momento. Pero igual, no lo veo porque no lo sé en el sentido de que no me está dando la toma. Entonces, le pregunté a Roger Rojas, no, él simplemente estaba muy abierto y demás. Pues una línea suavecita por segunda que tomó el camarero Mendoza de aire y lo doblaron en inicial. 9º inning, perdiendo por 4, 2 out, nadie en base. Entonces, y ahí te cambia el contexto. Y Magallanes logra
un sencillo de Sepúlveda, creo que fue un sencillo, un boleto, no recuerdo, y un jonrón de Cedeño en el noveno otra vez, para poner el juego por 2. Y después envasa a otro bateador por golpeado, y viene Reyes con la del empate, representando la del empate en ese momento para dominarlo, entre comillas, con rolling fuerte por tercera. Ese tipo de situaciones en las cuales tú le das bien a la bola, pero el batazo sale de frente, ahí no tiene nada que apelar. De frente, la toma Hernán Pérez y termina siendo el último out de Magallanes. Parte de lo que habíamos conversado en la previa era justamente el detalle de que, bueno, Magallanes llega a la serie final por esa gran capacidad de reacción que mostró, de venir muchas veces atrás en los juegos de pelota, pero no siempre vas a conseguir hacer eso. Y creo que esto también fue un reflejo palpable de eso. Evidentemente, sabiendo que tienen el juego con el desgaste de pitchers que ya habían tenido en los 2 primeros juegos, sí, y que eso ha sido la ley de toda la temporada para Caribes, con un juego 9-3 tú te vas a permitir poner unos lanzadores que no son los que utilizarías con el juego en la línea. Pero igual tampoco te puedes confiar mucho sabiendo a quién tienes enfrente, ¿no? Y nuevamente en esta liga hablamos de que hay 4 o 5 carreras de ventaja y no es una ventaja del todo sólida en condiciones normales. Lo atípico fue lo del juego 2, ese score de 3-1. Eso es lo atípico. Lo normal es lo que vimos en el juego 1 y en el juego 3. Sí. Que ya, bueno, te ponen el juego más cercano. Caribes pudo volver a poner carreras en el marcador que terminaron siendo fundamentales, ¿no? Para y lo que fue la diferencia final en el juego de pelota, esas 2 carreras que Magallanes les hace, que vuelve a poner en el score Caribes. Magallanes vuelve a recortar distancia, pero bueno, no le dio el envión para poder alcanzar el conjunto de Caribes. Y ojo, yo no critico el movimiento del pitcher. Lo que no me gustó fue que trajeran a Williams. No, en serio. Yo a Williams le tomaría una gran foto y lo colgaría en el dogado. Pues no sale más. Persona no grata. No. Lo sacaron en su tercio y hicieron 2 carreras. Sí. Y después traje a Rivero. Ojo, lo traen para enfrentar, creo que era un zurdo, un derecho y un zurdo. Mentira, un derecho, que fue el último bate, que era Piñero. Uh-huh. Después a Mendoza, que era el primero, y a Hernán Pérez, creo que fue la situación, ¿no? Pero termina tirándose un poquito más la cuenta y terminan envasándosele 2. Que el batazo lo van a Felipe Rivero es otra cosa. Rivero estuvo bien ahí. La planificación siempre fue, ojo, no funcionó. La planificación es que él le lanzara esos 3 y que cuando viniera el zurdo clave, traer a Rivero. Pensando que no, Rivero va a dominar esto, y Rivero hizo deslucir al Dream Corredor en los 2 primeros swings. El ajuste. El ajuste se la tiró a la pared. Después del tercer picheo le metió una bola entre center right field, y esas 2 carreras que tú bien mencionas fueron el colchón que finalmente Caribes utiliza en el noveno para mantener esa ventaja cuando Magallanes vuelve a descontarle. Pero yo no critico el movimiento de los pitchers de Rivero. El de Williams es el que no me gusta, porque es que Williams a mí no me garantiza nada. En un juego que tú estás ahí coqueteando con la idea de acercarte, traer a Williams es una lotería, es una moneda al aire. Exactamente. Porque incluso está la de Suárez. La de Suárez, bueno, pues quien le guste o no, ellos pueden tener un argumento y tienes otro de peso para decir que no, como ya lo esgrimimos, pero bueno, si está ahí, ¿qué es lo que te dicen varios de los managers, no? Si está ahí, lo tengo que usar. Y si fue el primer pick que me agarraste de refuerzo, bueno, vamos a ver si en esta situación sí puede ayudar, y definitivamente no pudo ayudar. Vamos a ver cómo lo usan de aquí en adelante. Pero de eso y demás vamos a hablar en la siguiente parte, porque bueno, hay que proyectar cómo viene ese cuarto y el resto de la serie, Tony Cruz. Sí, señor. Línea entre 2, Tony Cruz, Aquiles Estrada, ya regresamos. Y así como llegamos al partido de mañana, porque ese juego 4, como bien mencionó Aquiles en esta introducción, va a ser clave. No es lo mismo ir 3-1, encarar en la parte final de la serie, que estar 2-2. 2-2 significa primero que no se define en Valencia, que se va a definir en Puerto La Cruz. Y eso ya te cambia la serie, porque yo no creo que, a pesar de que hemos visto que los visitantes ganaron los 3 primeros, que eso vaya a suceder siempre. El factor local en algún momento va a pesar. Y que el detalle es que si te ponen la serie 2-2, perdiste el colchón, perdiste la arrancada. Y evidentemente le leía a Tony Flores, historiador y hombre que escudriña las estadísticas, en su cuenta en X, que menciona que en 8 ocasiones había ocurrido ese arranque de 2-0 como visitante.
que solamente en 2 ocasiones haya sido revertida. Una de esas 2 ocasiones fue lo que ocurrió el año pasado, lo cual quiere decir que no es que va a estar pasando lo del año pasado a cada rato, ¿no? Que un equipo va a arrancar ganando 2 juegos y el otro va a ganar después 4 en sucesión. Claro. Pero realmente estamos hablando de 2 equipos. A ver si me hago entender. Yo creo que algo semejante ocurría el año pasado, donde no había diferencias mayúsculas entre Cardenales y Bravos, pero sí hubo individualidades que marcaron una tendencia a favor de Cardenales. Disculpen. ¿En qué sentido? Tuviste un Anderson Espinosa, tuviste un Max Castillo, que lograron inclinar una balanza a favor y hacerlo mejor que un Homer Morales, que quedó... Saldaña, que era el otro. Ajá, de los abridores que, bueno, en esa oportunidad no lograron contener a la ofensiva de Cardenales. A un Ildemar Vargas, un estado superlativo, un mismo Hernán Pérez que logró producir en esa serie final, entre otros peloteros, un Eduardo García que se reveló como figura en esa serie final también, que una vez que entró a juego, se esperaba algo más de Andrés Chaparro y terminaron reconfigurando la defensa del equipo, que se había alterado un poco con los movimientos que hizo Cardenales para poner a Andrés Chaparro en play. Y bueno, eso realineó las cosas y pareciera que Cardenales consiguió la ruta para inclinar la balanza a su favor. Si nos vamos un poco más atrás, la contundencia y lo grande que se veía La Guaira en la final, en donde logra el campeonato contra Cardenales de Lara. Cardenales de Lara tuvo apenas la capacidad de rajuñar un jueguito en esa serie, pero realmente La Guaira se veía muy grande en comparación al otro conjunto por cómo estaban jugando, por cómo estaban en ese momento. A eso es a lo que me refiero cuando tuve superioridad de uno contra otro. Aquí no, aquí yo siento en esta serie que son equipos que son fuerzas que están muy, muy parejas y que son los pequeños detalles los que van a decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Ahí llegamos a los abridores. Wander Méndez, quien está confirmado para abrir por Magallanes contra Ángel Cuenca. Cuenca le lanzó muy bien a Magallanes y lanzó muy bien en la ronda anterior. 2 victorias sin derrotas, 2.81 en 4 partidos, 16 episodios, 9 hits, 7 carreras, 5 limpias. Esa efectividad de 2.81 habla muy bien de él. Además ponchó a 8 en 16 entradas. Él no es un ponchador, pero inclusive llegó a estar lanzando a Magallanes unos hits de 5 episodios. Ese día Magallanes dio el primer hit en el 8º, ya Cuenca había salido del partido, pero lanzó un juego espectacular. Yo te diría que si tuviera que decantarme por la opción del lanzador en este momento, la vería muy pareja, con tendencia que fuese más favorable a Cuenca que a Méndez, ¿no? Pero vamos a ver, porque si algo nos ha dado el Magallanes es sorpresa en esta ronda. Y te voy a decir algo. Emanuel de Jesús, Nivaldo Acosta y Joander Méndez tienen algo en común, que son pitchers que uno esperaría que en esta liga lancen muchísimo mejor de lo que logran hacerlo. Me recuerda mucho a la situación de Henderson Álvarez, que incluso con la etiqueta de Grandes Ligas, Henderson venía a esta liga y Henderson era bateado. Entonces, en ese aspecto me recuerda mucho, ¿no? Me hace el símil. Pero cuando hay la calidad, te pueden pasar cosas como ya lo que mostró Emanuel de Jesús. Te puedes recuperar de un mal momento, como le pasó a José Suárez. Y yo creo que hay que otorgarle el beneficio de la duda, esperando no que si se va a imponer uno al otro, pero Joander Suárez merece el beneficio de la duda en ese sentido, ¿no? Que pueda tener una buena, Joander Méndez, perdón, que pueda tener una buena presentación. Ya quien logre decantar ofensivamente a su favor, creo que para Caribes es providencial que Balbino Fuenmayor también se haga sentir en esta serie. Hasta el momento ha aportado poco, pero es cuestión de tiempo nada más de que Balbino explote, ¿no? Joander Méndez en la ronda anterior no ha lanzado todavía en la final, una victoria sin derrotas, 1.69, tiene 6 juegos pero 3 aperturas, 10 y 2 tercios, 12 hits, tan solo 2 carreras, 6 boletos y 6 abanicados. Es un lanzador normalmente en su carrera con tendencia al control. Esa es la clave. Si viene
centrado, uno dice no enfocado, porque el enfoque no tiene mucho que ver, es el descontrol que puede uno tener, porque yo creo que la mentalidad siempre está enfocada en lo que es tu meta, pero hay veces que tienes el comando y hay veces que no, entonces cuando desenfoque es lo que le pasó a Williams con el tercer desenganche. Es verdad. Eso sí es. A veces entonces de repente la situación mental no está del todo dada para las circunstancias, ¿no? Pero de que está haciendo una serie bastante interesante en lo deportivo, que está muy pareja, yo sigo insistiendo y voy hasta el final con mi premisa. O sea, sí hay intercambios que pueden resultar interesantes, pero absolutamente no estamos viendo la pelota buena, como hemos visto en otras ediciones, ¿no? Emocionante por el intercambio de control en el marcador, que te pueden salir actuaciones brillantes de unos o de otros, eso sí, eso sin duda alguna sí. Pero dentro de ese contexto, bueno, está resultando una final bastante reñida. Y una serie que va aparentemente solamente por el bullpen. Ambos bullpen estaban funcionando muy bien. La tendencia, te diría yo, salvo una sorpresa mayúscula, es que más o menos va a mantenerse así, que van a aguantar ambos equipos hasta donde el bullpen se lo permita. Te pregunto algo, ¿qué tan importante es para Magallanes Carlos Sepúlveda? No, ya se va. No, pero claro, yo sé que se va. Okay. Justamente por eso te lo pregunto, ¿qué tan importante es Sepúlveda para Magallanes? Creo que jugaba hasta ayer, porque tengo entendido que él se va el sábado para poder estar con los tomateros de Culiacán el domingo en México para el inicio de la Serie de Caribe. Él ya me lo había adelantado. El día que yo lo entrevisté, previo al partido con Bravo, el último día del round robin, él me dijo, bueno, que le estaba una lista en México. Él como que sabía que lo iban a llamar. O tenía el pitazo de que iba a ser así, porque él ya me lo había dejado intuir, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar con Magallanes? Bueno, tú sabes que a mí me gustaría estar aquí siempre, pero lo que pasa es que yo estoy en una lista en... Para, pero me estás guavineando y no me estás respondiendo. No, te estoy respondiendo. No, claro. Dime qué tan importante es Carlos Sepúlveda para Magallanes. Mira, en lo deportivo, en el terreno de juego, ¿qué impacto puede tener que Magallanes ya no tenga a Carlos Sepúlveda? Bueno, hasta ayer era el líder de bate de Magallanes y era una defensa bastante confusa. Luego Magallanes tiene a un Gómez que está perfectamente capacitado para sustituirlo. Y que no necesiten un suplente en los jardines. ¿Perdón? Que no necesiten un suplente en los jardines, porque entonces van a tener ocupado a José Gómez ahí. Sí, tienen que poner a Sardiña. Sardiña te puede jugar el field. ¿Para qué llegó Dubel a Magallanes, hermano? Hasta los momentos para obtener un muy cómodo asiento en la banca. Que duro esto, ¿no? Ojo, estamos hablando de un pelotero que fue novato del año, más valioso en la liga, que llegó a Grandes Ligas, que tuvo un contrato con Filadelfia que parecía prometedor y que en ese momento tenía muchísimo talento, pero la confianza en Odubel es cero. Ojo, capaz que Odubel con un buen entrenamiento rescatable, pero Odubel casi ni lo veo practicar. Yo lo veo en la práctica de bateo y más nada, pero hay cero confianza. Odubel no ha salido como corredor emergente. Que tú dices, bueno, como corredor emergente este tipo, que era un caballo en el sentido de que era muy veloz, podía perfectamente correr y ni siquiera ahí, o jugar defensiva. Prefiere tener a un novato como Córdoba que a un pelotero que jugó centerfield de los Phillies de Filadelfia en su momento estelar en Liga Grande. Pero eso te digo, el nivel de credibilidad o de confianza que tiene la gerencia y el cuerpo técnico de Magallanes sobre Odubel es prácticamente cero. Odubel tiene 34 años apenas. Apenas. Porque si lo comparamos con Gorky, ¿no? Claro. Si lo comparamos con otros peloteros de más edad, de mejor desempeño, pero es que mira, pasó con Cardenales, pasó con los Tigres, tampoco jugó mucho. Ahora está pasando con el Magallanes, lamentablemente, y lo peor es que a nivel de condición física, Odubel siempre fue un atleta. Tú lo sigues viendo, en la partida de bateo, no dale salta, lo bate todavía, pero hay que pegarle primero. Físicamente, yo tengo buena relación, tengo buen trato con Odubel. Físicamente, Odubel, ¿qué más gusta? Y tú te das cuenta, físicamente, ese muchacho sigue teniendo aptitudes deportivas. Es correcto. O sea, él sigue siendo un atleta. No es como otros que tú puedes decir, oye, vale... Voy a poner un ejemplo puntual. Jesús Guzmán. Jesús Guzmán está en mejor condición física que en toda su carrera, cuando ya prácticamente está en las puertas del retiro. Sí.
Si Jesús Guzmán quizás en esos años grandes que él tuvo con los Leones del Caracas, que ya estaba, que tuvo su oportunidad en grandes ligas con los Padres de San Diego y con los Gigantes de San Francisco, hubiese tenido esa dedicación al trabajo físico, probablemente la producción pudo haber sido aún mayor, ¿no? Yo creo que los problemas de Guzmán no pasaban por el físico. Es importante lo que tú estás diciendo. O sea, si tú te cuidas físicamente y estás súper bien físicamente, es mejor. Yo creo que pasaba más por la cuestión posicional. Nunca tuvo una posición natural para jugar donde se pudiera estabilizar. Lo podías poner en tercera, en segunda, en sí, primera, pero más allá de eso, pero más allá, naturalidad no había. Al que batea le consiguen una situación. Pero verdad. si tú hubieses estado en una mayor condición física, bueno, otras puertas quizás se tuviesen abierto. Pero la temporada ofensiva de Guzmán fueron muy buenas. Sí, cómo no. Por eso digo, ¿qué hubiese pasado si esto se hubiese llevado a ese punto? ¿A qué voy con esto? Que físicamente con Odubel, tú dices, ahí no hay problema de condicionamiento físico, ahí el problema pasa por otra cuestión. Y creo que, bueno, ya las oportunidades se le están acabando, ¿no? O sea, creo que no ha jugado nada más con Caribes, Bravos y Águilas del Zulia. Y con Magallanes, pues Magallanes tampoco ha jugado. Bueno, pero está ahí. Oficialmente se ha puesto el uniforme y por lo menos un turno agarrado. Oficialmente está ahí, pero no ha jugado. Ahora, y los Leones del Caracas. Pregunto yo, cuando una organización te ve y no te pone a jugar, te manda para otro lado, te recibe esa organización, te ve y no te pone a jugar, y te manda por una tercera o una cuarta organización y pasa exactamente lo mismo, ¿tú no crees que mucha gente está coincidiendo en lo mismo? O sea, algo debe pasar con él, o no sé qué es, algo debe pasar con él cuando no consigue trabajo o pues, lo ponga a jugar en 3-4 equipos distintos, y eso ha sido una constante. Si nos guste o no, ¿qué piensan los managers de él en esa situación? ¿O qué piensa el mismo Odubel? De esa situación no la sé, pero ciertamente hay mucha coincidencia. Y ustedes quizás se preguntarán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la final? Que bueno, que Magallanes, el nivel de profundidad de la banca va a ser prácticamente nulo. Y eso es un factor importante en una serie, sobre todo que estamos hablando de, fíjate, Tucupita que está lastimado de un brazo, que esté guapeando y todo lo demás, pero uno sabe, aunque ya está saliendo de ter con codera, sí. Pero cosas pueden pasar, se puede a lo mejor en un swing resentirse, algo puede ocurrir. Yo no sé si en estas condiciones, si nos llevamos por lo que ocurrió con Zulia, por lo que ocurrió con Caribes, aquí no deberían permitirle, porque se le vence el permiso de jugar en otra liga del Caribe, no deberías tener derecho bueno, yo voy a meter a alguien a sustituir a este. No creo que vaya a pasar. Entonces, si es bueno para el pavo, debería también ser bueno para la pava en esta situación. Entonces, eso también va a ser un condicionante cuando Magallanes todavía tiene 3 juegos más por lo menos por delante. Contando de que él pueda jugar mañana. Bueno, si no va a jugar ya mañana. Mañana hasta donde sea. O sea, él tiene que irse mañana sí o sí, porque el domingo tiene que estar en Culiacán. Entonces, bueno, ya veremos cómo se bate el cobre en esa circunstancia. Y esos son factores que, bueno, van a pesar en esta serie. Ya veremos cómo va a influir. Que, bueno, uno de esos bates que había sido importante, un hombre que siempre se había estado manteniendo en base, ahora tú no lo vas a tener. Sí. José Gómez es muy solvente defensivamente, pero su ofensiva no va a la par de su guante. Bueno, habrá que reestructurar el orden al bate nuevamente, ¿no? O sea, que hacer esa modificación, volver a poner posiblemente a Gómez al final y no sé cuál va a ser la variante, porque no hay muchas opciones tampoco para Magallanes. Me acabo de recordar de una canción. Ajá. Persígnate, men. A tomar decisiones. Por esa va a ser tarea de Yadier Molina. Nosotros vamos a hacer entonces una pausa para ya lo que será el bloque final de esta emisión. ¿Y te parece si hablamos un ratico del clásico para no perder la costumbre? Me parece muy pertinente, porque además hay unas noticias por ahí interesantes de unos que dijeron que sí y otros que dijeron no puedo. Ya regresamos.